Saludo con gratitud a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, también a todos los que hoy participan de esta Eucaristía, papá, mamá, hijos, abuelos, familias. Bienvenidos a esta celebración eucarística. Recordaba cuando preparaba esta homilía, en mis primeros años, cuando quería entrar al seminario, y para mí la Eucaristía era mi fortaleza, era una luz, era la fuente y culmen de la vida cristiana, y esperaba este horario para participar de la Eucaristía y dejarme iluminar por la palabra de Dios que me acompañaba toda la semana. La palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que decirnos. Y hoy quiero compartir con ustedes, a la luz de 3 pensamientos o 3 palabras, y luego seguro el Espíritu Santo nos irá iluminando. Escuchar, temor de Dios y la caridad. Primero, escuchar. Nos encontramos con la primera lectura del Deuteronomio. Escucha, Israel. Y el Evangelio de la misma manera, ¿no? Escucha, Israel. ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Escucha, Israel. Shema, Israel. Que quiere decir, escucha, pueblo mío. Presta atención. Presta oído. Qué importante es que nos recuerden, queridos hermanos, que tenemos que saber escuchar. Y ese escuchar requiere de paciencia. Y esa paciencia requiere de respetar procesos. Y ese escuchar nos da sabiduría, experiencia. Sabio es aquel quien presta oído, que escucha, que pide un consejo. Y hoy el Señor nos invita primero a formularnos la pregunta: ¿estamos escuchando a Dios? ¿Sabemos interpretar los signos de los tiempos? ¿Hace cuánto tiempo que no escucho a Dios? Dios se vale de muchas maneras, de instrumentos para hablarnos al oído. Y hoy nos recuerda con este grito: Shema, pueblo mío, escucha mi palabra, escúchala en tu familia, escúchala en el trabajo, escúchala en la palabra de Dios que nos habla cada día. ¿Hace cuánto tiempo que no me siento con mi familia a dialogar, a escucharme, a orar, a escuchar y preguntar cómo se sienten mis hijos, cómo están mis hijos, cómo está mi esposa, cómo está mi esposo, cómo está mi familia, cómo se sienten mis padres, cómo estamos en el trabajo? Acabo de llegar del sínodo de la sinodalidad, de la 16ª Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Y el tema era la sinodalidad, un camino que se hace juntos. El Papa Francisco, en su discurso de apertura, porque este sínodo empezó en el año 2021 y ha terminado en octubre de 2024, él nos decía: hay que propiciar espacios de encuentro. ¿Para qué? Para dialogar, para escucharnos, para prestar oído. Qué importante es realmente fortalecer esas relaciones interpersonales, sentarme en la mesa para dialogar, para escuchar, para hacer discernimiento, para tomar las mejores decisiones. Que esta semana podamos hacer ese ejercicio, escuchar. Siéntate a escuchar a tu familia, siéntate
hacer un momento de oración con tu familia. Sentémonos a escucharnos los unos a los otros. Escuchemos a nuestros hijos, escuchemos a nuestros padres, aprendamos a pedir consejo, dejémonos iluminar por la palabra de Dios. Shema Israel, escucha, pueblo mío. La segunda palabra, temor de Dios. El temor, pero no es un temor de miedo. No, en la palabra de Dios, el temor de Dios no es miedo, no es lejanía, no, es cercanía, es un amor profundo, una confianza puesta en el Señor. Y es que nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Hoy también el Deuteronomio, después de hablar y decir, escucha, Shema Israel, ahora le dice, teme al Señor tu Dios. Teme al Señor. Y se dirige a la familia entera. Imagínense, teme al Señor tu Dios, tú, tus hijos, tus nietos, y observa siempre los mandatos y preceptos. Teme, ama al Señor, y que podamos decir como el salmista, Señor, yo te amo, tú eres mi fortaleza, yo sin ti no puedo dar un paso. Que podamos transmitir ese amor de Dios a la familia con nuestra vida. Transmitamos ese amor de Dios a la familia. Temor de Dios es tener la confianza en el Señor, la confianza puesta en Él, porque Él es nuestra fortaleza. En los momentos difíciles, que los tenemos seguramente, ahí Él tiene que ser nuestra fortaleza. Recuerda el temor de Dios, recuerda esa cercanía, esa confianza, que podamos decir como el salmista, Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza, tú eres mi fortaleza. Ahí, cuando hay momentos difíciles en nuestro interior, hay que ponernos en presencia del Señor, hay que escucharle y hay que crear ese espacio para la oración personal y sentirnos frágiles ante los ojos de Dios y decirle, aquí está, Señor, mi vida. Aquí está mi familia, aquí está mi trabajo, aquí están mis debilidades, mis fragilidades, mis virtudes. Todo te lo ofrezco, Señor, porque todo viene de ti. Y hay que ser agradecidos con Dios. Hoy también el temor de Dios está con nosotros, esa cercanía, que en esta semana podamos escuchar, podamos decir, gracias, Señor, por la fortaleza, gracias por enseñarnos a tener este temor, esta cercanía, esta confianza, esta fortaleza. Tercera palabra, la caridad. La caridad. ¿Qué sentido tiene decir que hay que escuchar a Dios? ¿Qué sentido tiene decir que hay que tener también temor de Dios si no ponemos en práctica la caridad, el amor al prójimo, el amor al próximo, el amor a la persona que está a mi lado? No tiene sentido decir que yo escucho a Dios todos los días. No tiene sentido decir que el Señor es mi fortaleza, mi confianza, si yo no demuestro ese amor de Dios con la caridad, con las obras. Aquí este evangelio maravilloso, profundo, el que se acerca es un escriba, un letrado, un conocedor de la ley, conoce y le llega se acerca para preguntar sobre los mandamientos. Y el Señor le responde, obviamente, escucha, pueblo mío. Y le habla que primero es el amor de Dios y luego el amor al prójimo. Nuestro padre San Agustín decía, amar a Dios es lo primero que se manda, pero amar al prójimo es lo primero que debemos poner en práctica. Este letrado conocía, sí, claro que conocía.
los tenía en la cabeza que el amor de Dios es importante, tenía en la cabeza que también el amor al prójimo es importante, pero no basta saberlo, no basta tenerlo en la cabeza, tenemos que aterrizar y tenemos que pisar nuestra realidad, el amor al prójimo. Y hoy día estamos celebrando a San Martín de Porres, el patrono de la justicia social del Perú, Martín de la Caridad, ese testimonio de santidad que nos enseña a amar al prójimo. Vamos a dar un fuerte aplauso a San Martín de Porres, que hoy nos acoge, hoy también su testimonio de santidad. Martín de la Caridad, poner en práctica el amor al prójimo. No nos engañemos, hermanos. La vía para llegar a Dios es la persona, el ser humano. Y el ser humano está a mi lado, mi esposa, mis hijos, mi familia, mi esposo, mis padres, las personas que Dios pone en nuestro camino. Estamos ayudando, estamos viendo el rostro de Dios en el prójimo, en el hermano. Tenemos que aprender a salir de uno mismo para ponernos al servicio de los demás, dejar de lado nuestros intereses para pensar en los demás. Así lo hizo nuestro Salvador, Jesucristo, único mediador, sumo y eterno sacerdote, como lo dice la carta a los Hebreos hoy. El sumo y eterno sacerdote, único mediador entre Dios y los hombres. Mientras los sacerdotes del Antiguo Testamento hacían ofrendas, primero para ellos y luego para el perdón de los pecados del pueblo, el Señor, el sumo y eterno sacerdote, entregó su vida, su vida de oblación. Él es la oblación, Él es la ofrenda, y Él nos enseña también a dar la vida por los demás. Qué hermoso. Y el Señor de los Milagros ya mañana regresa a su sitio, pero nos recuerda precisamente que Él es el sumo y eterno sacerdote que da la vida por todos nosotros y nos enseña también a amar al prójimo, amar a las personas. Él se entregó para nuestra salvación, para que nuestra vida encuentre sentido. Obviamente nosotros también estamos llamados a tener los mismos sentimientos que Cristo tuvo, que podamos realmente aprender a salir de nosotros mismos para ponernos al servicio de los demás. Vayamos a nuestros hogares a asumir un compromiso, el compromiso de ser mejores cada día, de escuchar, de tener esa plena confianza en Dios, pero sobre todo de asumir un compromiso con la caridad, especialmente con el prójimo.